El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Extracción con solventes y secado. Química orgánica. Investigación previa. Experiencia en el manejo de equipos de laboratorio como mechero y embudo de separación. Conocimiento del procedimiento adecuado para determinar el punto de fusión un sólido usando capilar. Fundamento teórico. Extracción. En los procesos industriales es inevitable la utilización de solventes orgánicos, los cuales finalmente estarán formando mezclas cruzadas con otras sustancias químicas y residuos. Debido a las propiedades físicas y químicas de estos solventes y, a su carácter contaminante, se hace necesario hacer un tratamiento de estas mezclas. La extracción con solventes es una de las técnicas que se aplica inicialmente en el tratamiento de estas matrices. Generalmente estos contaminantes provienen de actividades industriales como el desengrasado de metales, la limpieza de tableros de circuitos impresos, la obtención de la gasolina y la fabricación de conservantes de la madera, entre otros. Este procedimiento también se emplea para separar soluciones o suspensiones, las cuales contienen la sustancia que se va a extraer. La extracción con solventes es una técnica de tratamiento que se refiere al aislamiento de una sustancia a partir de una mezcla sólida o líquida mediante la adición de un solvente, en el cual la sustancia de interés se solubiliza preferencialmente. El método consiste en agitar la mezcla con un solvente orgánico que sea inmiscible en agua, de forma que la sustancia a extraer se solubilice en dicho solvente. Durante el procedimiento, se forman dos capas que pueden ser separadas. Aquellas sustancias que tengan solubilidad parcial en dos solventes no miscibles tendrán concentraciones en ambos cuando ocurra la agitación. En general, para un volumen determinado de líquido extractor la eficiencia de la extracción aumenta el número de ellas, teniendo en cuenta un límite prudente, pues el tiempo y el trabajo requeridos por las repetidas operaciones y los inconvenientes que presenta la manipulación de muy pequeñas cantidades de disolventes son limitantes importantes que se deben tener en cuenta. Para obtener una mejor separación, se deben realizar preferiblemente varias extracciones con volúmenes pequeños del solvente extractante, especialmente cuando los compuestos a extraer contienen en su estructura oxígeno y/o nitrógeno, aminas, alcoholes o éteres por ejemplo, ya que la formación de puentes de hidrógeno aumentaría su solubilidad en agua. Sin embargo, cuando los compuestos a extraer son de naturaleza inorgánica, es suficiente con una sola extracción utilizando el mismo volumen de solvente. Un buen solvente para la extracción. Uno de los parámetros definitivos para obtener una alta eficiencia en un proceso de extracción, es la selección del solvente. Un buen solvente para la extracción debe ser poco soluble o insoluble en agua. Un buen solvente para la extracción debe ser muy poco soluble en agua o en el otro que contiene el material orgánico y debe tener bajo punto de ebullición para poderlo separar del compuesto o compuestos extraídos. Igualmente, el solvente no debe reaccionar con la sustancia orgánica ni con el otro solvente presente en el sistema. Completamente soluble en la sustancia que se va a extraer. Es importante conocer la estructura del solvente elegido y compararla con la estructura de la sustancia que se va a aislar, ya que partiendo del principio general de la química orgánica que dice, lo semejante disuelve lo semejante, se podría predecir su solubilidad. Por ejemplo, las sustancias polares se disuelven en otras igualmente polares, mientras que las no polares se mezclan completamente con las no polares. Otro factor que facilita la solubilidad de una sustancia en otra, es la formación de puentes de hidrógeno. Estos se presentan porque sus átomos muy electronegativos son atraídos por los átomos de hidrógeno parcialmente positivos presentes en las mismas. Volátil. Para poderlo separar de la sustancia extraída. Coeficiente de distribución. Cuando se da la extracción de una sustancia entre dos fases líquidas, se produce un equilibrio gobernado por la solubilidad del compuesto a extraer en los solventes. Esta relación de solubilidad se expresa mediante una constante de equilibrio denominada coeficiente de distribución o de reparto, K-T. Esta constante tiene un valor característico para un compuesto y un par de solventes en particular a una temperatura dada. El coeficiente de correlación se determina mediante la siguiente expresión matemática. K-D es igual al producto de C, O, entre C, A, que es igual al producto de S, O, entre S, A, en la cual C, A y C, O representan las concentraciones del compuesto a extraer en el agua y en el solvente orgánico, respectivamente, y S, A y S, O representan la solubilidad del mismo compuesto en el agua y el solvente orgánico, respectivamente.
Tipos de extracciones. De acuerdo a las características de la mezcla que contiene el compuesto a extraer y al principio activo que se desea obtener, se pueden utilizar diferentes tipos de extracción como extracción con solventes, extracción por Sochlet, extracción por reflujo, extracción por cromatografía de capa fina y extracción por arrastre de vapor, entre otras. Aplicaciones de la extracción con solventes. Se ha comprobado que la extracción con solventes es eficaz para tratar sedimentos, fangos residuales y tierra que contienen principalmente contaminantes orgánicos, como solventes organoclorados ligeros y de peso molecular apreciable, compuestos orgánicos volátiles y desechos del petróleo. Generalmente, estos contaminantes provienen. Esta técnica por lo general no se usa para extraer contaminantes inorgánicos, es decir, ácidos, bases, sales y metales pesados, ya que estos materiales no se disuelven fácilmente en la mayoría de los solventes. Secado. El secado se refiere a la remoción de líquidos de un sólido por evaporación. En el caso de la extracción con solventes orgánicos, al final la solución orgánica contiene cierta cantidad de agua, por lo tanto es recomendable secar la solución antes de eliminar el solvente. En tal caso, se pueden utilizar algunas sales inorgánicas que formen hidratos con facilidad como sulfato de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, carbonato de potasio, etc. Estas sales inorgánicas son llamadas agentes desecantes, cuyas principales características son intensidad, hasta que tanto seca, capacidad, grado de hidratación, y cinética de hidratación, velocidad a la cual absorbe el agua. Palabras claves. Procesos industriales, extracción con solventes, propiedad química, coeficiente de variación, cambio químico, reacción química, evidencias de una reacción. Objetivos. 1. Aplicar los principios generales sobre la técnica de extracción de ciertos compuestos orgánicos utilizando un solvente. 2. Observar el efecto salino y su aplicabilidad en un proceso de extracción. 3. Determinar la eficiencia de un agente secante químico para la extracción. Procedimiento. Extracción con solución de hidróxido sódico. Se disuelven 0,4 gramos de ácido benzoico, C6H5O, y 0,4 gramos de paradiclorobenceno, C6H4Cl2, en 20 ml de éter de petróleo en un bequero vaso de precipitado de 100 ml, y agitar magnéticamente durante 5 minutos. A la solución obtenida se le adicionan 10 ml de solución de hidróxido sódico al 10% recientemente preparada y continúe agitando durante 2 minutos más, o hasta que haya completa solubilidad de las sustancias. La mezcla anterior se adiciona en un embudo de separación que se agita hasta que salgan todos los vapores generados. Se recogen las soluciones acuosa, inferior, y la etérea en bequero vaso de precipitado de 100 ml. Se agregan a la solución etérea lo que coja en la punta de una espátula de cloruro cálcico y se agita la mezcla, de cuando en cuando, hasta que desaparece la turbidez inicial. Se decanta la solución etérea, preferiblemente en cámara extractora, a un bequero vaso de precipitado de 100 ml previamente pesado. Se pone en estufa a 70 grados Celsius, hasta evaporar todo el solvente, aproximadamente 1 hora. Se pesa el residuo después de enfriarlo y se determina su punto de fusión. El paradiclorobenceno puro funde a 53 grados C. Anote los resultados. El ácido benzoico se aísla de la solución alcalina por tratamiento con 3 ml de ácido clorhídrico concentrado. El precipitado obtenido se separa por filtración y el residuo que queda en el papel de filtro, se lava con agua destilada contenida en un frasco lavador. Posteriormente, se seca en estufa a 70 grados Celsius en un vidrio de reloj hasta completa sequedad. Se pesa, se determina el punto de fusión y se anotan los resultados. Extracción de violeta de genciana. Extracción simple. Se toman 15 ml de una solución de violeta de genciana 20 partes por millón en agua y se introducen en un embudo de separación de 250 ml limpio, seco y lubricado, sujeto por un aro, y se agregan 15 ml de diclorometano. Se tapa el embudo, se invierte y se abre la llave del mismo para prevenir cualquier sobrepresión. Se cierra la llave, se agita suavemente durante unos instantes y se vuelve a abrir. El proceso se repite cuantas veces sean necesarias hasta que al abrir la llave no se aprecie sobrepresión en el interior. Se cierra la llave una vez más, se agita enérgicamente durante 1 minuto y, por último, se coloca el embudo de nuevo en su soporte, se destapa y se espera hasta que ambas capas se separen. Esto puede requerir algunos minutos.
Se recoge la fase de diclorometano, inferior, en un tubo de ensayo grande con tapa y la superior, acuosa, en un segundo tubo de ensayo grande con tapa. Ambos se tapan y se guardan para su observación posterior. Obtenga el rendimiento de lo obtenido en la capa etérea y acuosa. Extracción múltiple. Otros 15 ml de la solución de violeta de genciana 20 partes por millón se extraen con 3 porciones de diclorometano de 5 ml cada una. Se recoge cada extracto orgánico en un tubo de ensayo y se recoge la solución acuosa remanente en un cuarto tubo. Se compara la intensidad del color en las soluciones orgánicas y en las dos acuosas, anotándose los resultados. Extracción por efecto salino. Tome 2 tubos de ensayo pequeños con tapa y adicione a cada uno de ellos 5 ml de solución de violeta de genciana de 6 partes por millón y 1 ml de acetato de etilo. Agite cada tubo hasta que la intensidad de las capas acuosas sea idéntica. Adicione a uno de los tubos pequeñas cantidades de cloruro de sodio hasta que la capa acuosa esté saturada. Una pequeña cantidad de sal permanece sin disolverse. Compare este tubo con el que no contiene sal. Anote los resultados. Manejo de equipo extracción. Como indica la figura, el embudo de separación debe manejarse con ambas manos. Con una se sujeta el tapón asegurándolo con el dedo índice y con la otra se manipula la llave. El tapón y la llave deben estar bien ajustados y lubricados con un poco de grasa antes de su empleo, para evitar el escape de líquidos. Se invierte el embudo y se abre la llave para eliminar la presión de su interior. Se agita con suavidad durante 1 o 2 segundos y se abre de nuevo la llave. Cuando deja de aumentar perceptiblemente la presión en el interior, se aseguran tapón y llave y se agita enérgicamente durante 1 o 2 minutos. Se pone de nuevo en contacto con la atmósfera a través de la llave, se vuelve a cerrar esta y se apoya, ya en posición normal, en un aro metálico con unos trozos de tubo de goma que lo protegen de roturas. Se destapa y se deja en reposo hasta que sea nítida la separación entre las dos capas de líquido. En la parte inferior debe tenerse siempre un vaso de precipitados de gran tamaño con objeto de poder recoger todo el líquido en caso de que el embudo se rompiese por accidente. Después de separadas ambas fases, se saca el inferior por la llave y la superior por la boca, así se previenen posibles contaminaciones. El número de extracciones necesarias en cada caso particular depende del coeficiente de reparto y de los volúmenes relativos de agua y de disolvente. La posición relativa de las capas acuosa y orgánica depende de sus densidades. En caso de duda puede determinarse la identidad de cada una de ellas ensayando la solubilidad en agua de unas gotas de la misma. Es una medida prudente, en especial cuando se trata de reacciones nuevas, conservar todos los extractos y líquidos residuales hasta comprobar que se obtiene el producto final con el rendimiento esperado. Solo entonces debe procederse a la limpieza. En caso de duda puede determinarse la identidad de cada una de ellas ensayando la solubilidad en agua de unas gotas de la misma. Es una medida prudente, en especial cuando se trata de reacciones nuevas, conservar todos los extractos y líquidos residuales hasta comprobar que se obtiene el producto final con el rendimiento esperado. Solo entonces debe procederse a la limpieza.